¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos. Hoy recibimos en el programa de básquet en el que cada día traemos a un invitado, a uno que tiene además mucho baloncesto, ha contado mucho baloncesto, ha visto y entrenado mucho baloncesto, por eso nos hace especial ilusión que esté hoy aquí con nosotros Paco Torres. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Esteban. Muchas gracias por invitarme. Pues teníamos ganas de que vinieses, bueno, para hablar de mucho básquet, pero bueno, lo primero que sí te quería preguntar, evidentemente, es por la revista Gigantes del Básquet, que ha ocupado tantos años de tu vida y que supongo que de alguna manera u otra, pues bueno, todavía está ahí la revista, debes tener muchas por casa. Bueno, lo primero, me gustaría eso, que me hablases en global de lo que fueron tus años en Gigantes del Básquet. Pues fueron 28 años y claro, pues mucho baloncesto, mucha vida y muchas sensaciones, pero sobre todo me permitió vivir la que era mi pasión, el baloncesto, de una manera que yo no esperaba vivirla, que era a través de mi profesión, que era el periodismo. O sea que en mí, y en aquel momento de 1985, de noviembre de 1985, cuando comenzó la andadura de la revista, se juntaron mi pasión con mi profesión. Es decir, que durante 28 años fui la persona, siempre lo dije, más afortunada del mundo, porque estaba trabajando y viviendo de aquello que me apasionaba y cumpliendo con una labor que yo creía que era fundamental, que era informar. Y bueno, estudié periodismo porque me apasionaba, pero nunca pensé juntarlo con baloncesto. Aquello fue los astros se alinearon y me permitieron vivir 28 años verdaderamente magníficos. Y bueno, es lógico, además, tantos años como director de la revista, que la gente oye Gigantes del Básquet y bueno, le pasa muchos recuerdos por la cabeza, pero hay uno que es el nombre de Paco Torres, indudablemente. Bueno, eso no tiene mayor mérito que ser mayor. Es decir, no tiene más mérito que haber estado ahí muchos años y haber empezado pues de relativamente joven a jubilarme. Es decir, que bueno, pues sí, también para mí asocio mi vida, todas las cosas que me han pasado en la vida, las asoció a Gigantes. Claro, es un poco, si a mí mucha gente asocia Gigantes a mi nombre, yo desde luego asocio mi nombre al de Gigantes continuamente. Con lo cual, claro, si nos ponemos a hablar de anécdotas, igual tenemos que hacer un serial solo de anécdotas de Pues Paco Torres dentro de la revista Gigantes del sí, Básquet. más bien sí, más bien sí, unas cuantas. No, lo que Sí. sí te quería preguntar, porque sobre todo, bueno, en el año 85, cuando empezó la revista, un poco cómo fue ese primer número, que entiendo que era bueno, el primer número y los primeros números. Recordemos que bueno, lo que supone una revista semanal, lo que suponía una revista semanal de baloncesto en el 85 y con parte de la información que venía del otro lado del charco, que no estaba Google y cogías una imagen, o bueno, todos los condicionantes que tenía hacer una revista semanal de baloncesto entonces, y cómo fueron esos inicios, esas primeras publicaciones. Pues era una aventura que si ahora la cuento, pues parece el abuelo Cebolleta, porque claro, yo dije, si ahora hablo de revelar fotos, de enviar fotos, de enviar fotos no a través de un ordenador, sino a través de un avión. De un avión que venía cada noche, un Iberia Express que venía de Barcelona o de Málaga para aquí revelar las fotos en Madrid y poder sacar ese número de esa semana. Así hablo que escribíamos en máquina de escribir, o sea, desde el 85 hasta el 91 eran máquinas de escribir, se hacían galeradas, que la gente no sabía ni qué es, se trabajaba con un tipómetro, se enseñaba sobre algo cuadriculado y los pantones de color, tú no veías el color en una pantalla, lo veías en unos pantones que elegías el color, el 28-35, que resulta pues que era color vino Burdeos o algo así. Entonces, era una aventura que ahora tú dices, bueno, con el paso del tiempo, ¿cómo se podía hacer aquello? Pues se podía hacer semanalmente, se podían cerrar los domingos, se podía salir los martes, y en realidad, pues bueno, pues nos adaptábamos a las circunstancias. Claro, desde Estados Unidos, cuando se jugaba un All-Star, tú lo tenías que contar la semana siguiente porque las fotos tenían que llegar hasta España y tenían que revelarse o te las tenían que mandar de allí a reveladas, pero claro, el tiempo no jugaba a nuestro favor, pero bueno, era apasionante y anécdotas mil, pues parar a revelar fotos
de una Copa del Rey, creo que fue en La Coruña, para dar a revelar fotos en los servicios de un restaurante, para llegar a Madrid ya con ellas reveladas, en fin, mil historias, ¿no? Que ahora suenan, tú dices, bueno, pero ¿qué es un tipómetro? ¿Qué revela fotos? ¿Qué son galeradas? ¿Qué es una máquina de escribir? ¿no? O sea, pero bueno, así era. Ahora, entonces, digamos, en el 85 era lo que se tenía que hacer para sacar la revista, pero ahora el que lo oiga y le suene lejano, prácticamente, bueno, parece un oficio, vamos, no parece, es un oficio artesanal, totalmente artesanal. Sí, completamente artesanal, o sea, completamente, pero vamos, artesanal 100%, o sea, no había la tecnología que... O sea, allí lo más tecnológico que había en aquel momento era la imprenta, es decir, verdaderamente lo más tecnológico era la imprenta, y la cámara de fotos, o sea, pero cámara de fotos para revelar, no para otra cosa. ¿Y qué suponía para ti, bueno, ya siendo director de la revista, cuando a lo mejor ibas por la calle o pasabas por delante de un kiosco y acercarte y ver a alguien con la revista en la mano o ver la revista en un kiosco? O sea, ¿qué suponía para todo el trabajo que era sacar esa revista al mercado, luego verla en la mano de la gente, un poco ese impacto? Un orgullo grande. Cuando veía a alguien con la revista en la mano me daban ganas de abrazarle, eso lo primero. Y cuando pasaba por un kiosco, lo que sí hacía siempre, por defecto, era colocarla mejor. Es decir, si no se veía muy bien, lo que yo hacía era un poco, tiraba la de la derecha, tiraba la de la izquierda y ponía gigantes que se viera mejor. Eso lo sigo haciendo a veces, ¿eh? Lo sigo haciendo a veces. Sí. Me gustaba que la revista estuviera bien expuesta. Alguna vez me dijeron, ¿qué hace usted? No, estoy mirando un poco aquí. Pero en realidad lo que yo hacía era que la cabecera de Gigantes tuviera más visibilidad. Y bueno, ahora seguiremos hablando de Gigantes, pero también quiero hablar que bueno, para mucha gente que te conozca puede ser más desconocida esa faceta de entrenador de baloncesto, que lo has desarrollado y la desarrollas durante muchos años. Háblame de toda esa parte que tienes como entrenador, que vemos al Paco Torres periodista y director de la revista Gigantes, pero no al Paco Torres entrenador. Pues ¿por qué no van por estas canchas de Dios? no van a Villalba. Que si no se cruzarían contigo. Tú me conoces esa faceta porque nos hemos enfrentado el año pasado en un par de partidos. Pues a ver, yo antes que periodista fui entrenador, es decir, yo saqué el carnet entonces era el provincial, luego el regional y luego el nacional, y yo saqué el provincial antes que el título de periodismo. Y fui entrenador entrenador del día a día en un equipo de segunda división en Hogar de Ávila de Madrid, hasta que la revista me dijo, no, hasta aquí hemos llegado porque los fines de semana no puedo dirigir partidos, los días de diario no puedo entrenar porque tengo que estar trabajando, y entonces digamos que la revista me quitó de la otra pasión, que era la de entrenador. Pero es verdad que yo cada día que pasó mientras estuve fuera de las canchas siempre la añoré, y cuando la Federación Española me dio la oportunidad de colaborar con ellos a través de la academia, con Josep Bordas y con Silva luego, con Ángel Palmi como director deportivo, pues me volví a reencontrar con las canchas de una manera, digamos, en vacaciones. Es decir, mis vacaciones, y mi familia me tiene muchos en el debe por estas cosas, me tiene... ya se está recuperando ahora, claro. Supongo. Bueno, no creas, pero bueno, yo hacía mis vacaciones para poder estar en Semana Santa con la selección de U14, verano para poder estar con la U12, U13, U14, en fin, para cosas así. Y eso me permitió a partir del año 2007 volver a trabajar y en una cancha, y además con los mejores de en ese momento, de esas edades, ¿no? Que fue una maravilla. Y luego, cuando en un momento determinado, yo creo que fue en 2010, después de un torneo de la amistad, Javi Zamora, que era conmigo ayudante, éramos los ayudantes de Silva con aquella U15 en la que estaban Justa, Jonathan Barreiro, Sergi García, y me dijo que por qué no volvía a entrenar y tal, y bueno, entonces la revista iba a ser mensual. Vi un resquicio y bueno, pues ahí estuve 3 años en Majadahonda y ahora llevo 4 en Las Rozas, con un veneno que no te puedes quitar, pero haciendo lo que más me gusta, que es baloncesto.
Y de hecho, bueno, ahora hablaremos de esta etapa en Majadahonda de las Rozas, pero sí me gustaría, bueno, has mencionado algunos de los nombres con los que estuviste en federación, pero me gustaría que comentaras bueno, para ver cómo te reenganchaste, digamos, a la tarea de entrenador con unos nombres que ahora estamos viendo a muchos de ellos en el primer nivel. Pues sí, yo además reconozco que sigo ese primer nivel, sigo la Liga Endesa a través de esos jugadores. Es decir, yo sigo la Liga Endesa a través de Jaime Fernández, a través de Edgar Vicedo, de Seba Said, de Xavi Orot, de Alberto Díaz, de Oriol Paulí, de Jonathan Barreiro, de Justa, de Sergi. O sea, la sigo porque no hay cosa más mejor para un entrenador, y yo, a ver, un entrenador entre comillas, que yo formaba parte de una gran familia de entrenadores y yo aportaba mi granito de arena, pero ver a gente así, yo lo hablaba con Alberto Díaz, que el último día de Cuyel, que cuando subíamos a Cuyel con la U12, se lesionó, se lesionó en un tobillo, y yo lo bajé desde unas canchas que había allí en una cuesta, le bajé a hombros a Alberto Díaz, y cuando hace poco tuve la ocasión de hablar con él, recordábamos esa anécdota con unos chicos de un campus, y decía, claro, ahora no te podría bajar en la vida, ¿no? Pero con lo que pesas y lo que has crecido. Pero bueno, ver que esos jugadores, cómo están trabajando contigo, cómo tú trabajas con ellos, cómo les ves crecer, y ahora lo que son, pues realmente es una gozada. O sea, ya te digo que yo, más que partidos de baloncesto, lo que veo son trozos de partido, y veo los movimientos de uno, los movimientos de otro, y sigo como un scouting a esos jugadores que yo conocí así de pequeñitos, y que ahora todos afortunadamente me sacan más de la cabeza. Y en esta relación con el baloncesto, que volvió como entrenador en Majadahonda y ahora en Las Rozas, cuéntame cómo es tu día a día con los chicos, y sobre todo, bueno, cómo ese cambio de enfoque también de estar en la federación a entrenar en club. Bueno, pues es muy distinto, porque la federación primero trabajas con unos compañeros magníficos y una élite encauzada. Cuando yo estaba allá, que trabajaba entre la U12 y la U14 sobre todo, encauzada a que esos chicos crecieran de una manera progresiva, para que luego fueran unos cracks cuando llegaran a la U16, que era el primer objetivo, digamos, de nuestro trabajo. Ahora es el día a día, es muy distinto. Son jugadores para mí buenísimos, pero que no tienen esa proyección ni están en ese ámbito del baloncesto de élite, pero que están en un ámbito que a mí me parece fundamental para su crecimiento. Una de las cosas que más me ha gustado de esta etapa es poder ayudar a jugadores que yo he tenido. Por ejemplo, en Las Rozas llevo con primero Junior B, Junior A, Sub-21B, Sub-21A, con una serie de 4 o 5 jugadores que los tengo desde el principio. Y ver crecer a esos jugadores, poderles ayudar también, pues me parece fenomenal. Y una de las cosas que yo siempre peleé cuando era periodista era lo que abandonábamos todo el mundo a los jugadores cuando pasaban de junior a senior. Ese paso que para muchos es un desfiladero, pero para muchos, cuando son incluso que acaban de ganar una medalla de oro en la U18, y llegan y se encuentran con un desfiladero que no tienen cabida en el básquet de élite, y tienen que ir a lo mejor a un EVA o reengancharse en unos equipos para los que ellos no estaban, digamos, preparados. Entonces, a mí una de las cosas que más me ha gustado de pasar de junior a senior, que más me ha gustado y que más quise hacer, es ayudar a esos jugadores a dar ese paso, si no en la élite, sí en un baloncesto de nivel, pero ayudarles a que no se dejaran caer, a que no se vinieran abajo. Es decir, bueno, ya junior, ya senior, ya es otra historia, ya no hace falta físico, ya no hace falta seguir trabajando, a mí yo con estos chicos sigo haciendo tecnificación cada semana, siguen haciendo físico, y dentro de mis posibilidades quiero inocularles la pasión por el baloncesto, que no se acabe cuando se acaba, digamos, la edad de la inocencia. O sea, que prosiga cuando están en la universidad, cuando tienen novia, cuando ya pueden conducir, cuando ya pueden salir, que si el baloncesto siga siendo una prioridad, no sea algo ya marginal o algo que yo jugaba cuando era pequeño. Y es una buena pelea. Es una gran pelea, pero es magnífica, o sea, y cuando tiene resultados, no resultados deportivos, sí, sino cuando tiene resultados que ves que la gente con 21, 22, 20, 21 años
sigue yendo al gimnasio, o sea, sigue haciendo su físico, sigue trabajando como si fuera un profesional, que es lo que yo le pido. O sea, no sois profesionales, pero tenemos que trabajar como si lo fuéramos. Claro. Entonces, cuando ves esos pasos hacia adelante, cuando dices, bueno, pues verdaderamente merece la pena emplear el tiempo que empleas en hacer esto. Y ahora rescatamos otra vez, que bueno, hemos dejado de hablar de gigantes hace un rato, pero es inevitable rescatarlo otra vez. Uno de los pasos que yo quería que me comentaras, bueno, con el avance de los años de gigantes del básquet, contigo como director, el momento en el que llegan las primeras páginas web, que no son páginas web que luego han salido a posteriori ya con todo montado, sino digamos una adaptación que tenía que sufrir una serie de negocios, y cómo empieza Gigantes a dar ese salto al mundo del ordenador, al mundo de las tablets, un poco cómo fue ese cambio, porque también supongo que sería un cambio de mentalidad importante para todos. Sí, lo fue y bueno, pues hay que vivirlo de una manera natural y bueno, pues así como cuando nosotros nacimos en el 85 teníamos la vocación de pelearnos con los diarios, porque lo que más nos encantaba era poder dar una exclusiva, que claro, nosotros una exclusiva nos tenía que durar una semana sin que nadie lo supiera, en un diario deportivo era día a día, entonces, y lo conseguíamos hacer, pues había cosas que también, cuando estaban ya las web, cuando estaban las tablets, pues había cosas que todavía podía seguir peleando por ellas, pero lo que estaba claro es que la información que había dado Gigantes, que había sido yo creo que fundamental a lo largo de una serie de décadas, que había sido el poder acercar las estadísticas a todos los niveles y de todas las categorías, que había sido poder dar una serie de informaciones, pues en este momento ya eran mucho más complicadas, es decir, los números, ya la gente podía seguir un partido, digamos, numéricamente o con las estadísticas al instante, entonces tuvimos que dar otros pasos, y esos pasos pues ahí fueron darlos más hacia el reportaje, hacia incidir no tanto en la actualidad que se seguía a través de la web de Gigantes, pero no tanto la actualidad llevada al papel, sino el papel tener otro sosiego mayor, tener otra capacidad de análisis, es ver el baloncesto desde otro ángulo. Habíamos vivido muchos años viéndolo desde el punto de vista informativo, o sea, 100% informativo, dejando a un lado casi, digamos, el reportaje o la tranquilidad, y lo pasábamos a ver desde otra óptica. O sea, tuvimos que, digamos, revestirnos para dar al lector lo que no veía en esas web. Ahí veían la inmediatez, tú tenías que darle el análisis, el sosiego, la opinión, el gran reportaje, y así se hizo. Y ahora sí pasa, viendo esas primeras revistas, a lo mejor ves los editoriales o ves otras páginas de opinión, y ahora hay mucha gente que le choca, que ve lo incisivos que erais o cómo abordabais los temas, que ahora parece prácticamente imposible. Es decir, de defender un punto de vista o decir esto en la ACB se está haciendo mal, que ahora resulta impensable que se pueda hacer. Bueno, fuimos peleones, fuimos peleones. A ver, fuimos muy libres, era también una editorial, Hobby Press, que no tenía ninguna connotación con el mundo del baloncesto en aquel momento, entonces pues fuimos un poco kamikazes, ¿no? O sea, fuimos un poco joder, yo recuerdo ahora cosas que es que cuando había dos grupos, el par impar, y luego se juntaban, unos jugaban el playoff de ascenso, otro el descenso, y otro que no se jugaba nada, a eso que no se jugaba nada decíamos la liga del entretenimiento, es decir, entonces faltamos mucho al respeto, ¿no? O sea, pero bueno, éramos jóvenes y queríamos también, yo creo que todo era por un baloncesto mejor, y ser incisivos y ser críticos no es ir contra de tu deporte, porque yo siempre, cuando a veces decían, no, es que no dais mucha caña, tal, es que, vamos a ver, podemos dar caña a lo que se puede dar caña y a mejorar las cosas, pero lo que no puedes estar escribiendo contra el deporte, contra tu deporte, es decir, tú dices, no, es que esto es malo, por la gente, bueno, pues dejo de consumir baloncesto, porque eso es malo, claro. Los jugadores no son buenos, la normativa no es tal, los directivos, los entrenadores, tal, pues vamos a otro deporte. No, claro. Dentro nosotros teníamos que ser críticos con lo que queríamos mejorar, pero desde una pasión
digamos, desaforada por el baloncesto, es decir, nunca se puede ir contra el baloncesto, podemos ir a tratar de mejorar el baloncesto de una manera crítica, constructiva, pero sobre todo de un amor y una pasión por el baloncesto íntegra. Y lo que, bueno, estamos llegando ya a la parte final del programa, pero lo que sí que es indudable que quien quiera recurrir a un archivo, a conocer algo del baloncesto en España y no necesariamente del baloncesto de España, también del extranjero, tiene que acudir a ese archivo de las revistas de Gigantes del Básquet. Y yo te quería preguntar un poco el archivo que tú tienes. No sé si conservas muchas revistas pues o guardas algunas. Yo creo que me falta alguna y mira que traté de robárselas a la Fundación Fernández, pero no había manera. Me faltan, no, de casi todas las del principio las tengo, y me dejé ir un poco más fue cuando ya no me cabían en casa y las tengo apiladas, las tengo amontonadas, y tengo entre mis digamos, deberes de jubilado estarán el ir colocando esas revistas por orden, y bueno, pero alguna me falta, no las tengo enteras, desgraciadamente, pero yo creo que, por ejemplo, los 500 primeros números sí los tengo. Sí los tengo bien ordenados, los demás también los tengo, pero un poco desordenados. Y lo que sí quería preguntarte, prácticamente para acabar la entrevista, con todas esas anécdotas, con todas esas historias, seguro que algunas cosas que contasteis en la revista, no sé si estás preparando, tienes en mente algo que recopile todas esas vivencias que tuviste. Pues no, la verdad es que no, la verdad es que me he hecho un vago para escribir, o sea, pero bueno, me das una idea, a lo mejor quién sabe, a lo mejor de esto sale el escribir algo, pero no, es que tampoco tengo tanto que, o sea, si es que yo fui una persona muy marginal dentro de ese mundo, de ese gran mundo. Yo creo que las cosas las tiene que contar en primera persona, pues gente como Pau Gasol, gente como Navarro, gente como Corbalán, como Epi. Yo al final de cuentas, hombre, podría contar muchas cosas, pero bueno, vamos a ver si dejo pasar un poco el tiempo, me centro más en baloncesto de Las Rozas ahora, que me ocupa bastante, y a lo mejor cuando sea mayor, cuando sea un poco más mayor, me dedicaré a escribir eso. Y nada, nos quedan ya 2 minutillos, pero sí quería saber, estás como entrenador, y decías que todos esos jugadores que habías estado con ellos en federación les seguías más de cerca, y que pasa mucho, que cuando conoces a un jugador casi el partido lo ves más desde su perspectiva que no el partido en global, pero en general, ¿cómo vas siguiendo el baloncesto, ya sea de Liga Endesa, Euroliga o NBA en el día a día? Lo sigo, a ver, en NBA lo sigo poco, o sea, en NBA lo sigo poco porque los partidos se me hacen larguísimos, a lo mejor luego veo resúmenes o tal. Liga Endesa y Euroliga lo intento ver todo lo que puedo en directo, y sí lo sigo, pero sobre todo lo sigo a través de eso, a través de los jugadores que vi crecer, y es un ejercicio maravilloso, y ves un baloncesto que desconoces, porque yo estás acostumbrado a ver el baloncesto global y de repente lo parcelas y dices, bueno, ahora sale Oriol Paulí y me dedico solo a ver lo que hace Oriol Paulí, y dejas de ver lo que hacen los demás o qué tal para ver los movimientos que haces, cómo van los bloqueos, cómo sale de tal carretón, cómo defiende, cómo está en la línea de pase, y me compensa muchísimo ver así el baloncesto. Paco Torres, muchas gracias por este rato hablando de baloncesto. Creo que seguro que nuestros espectadores se han divertido tanto como nosotros hablando de baloncesto, que tendríamos carrete para mucho más. Mucho más. Pero lo dicho, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y gracias a todos, ya sabéis, seguid pendientes de toda la programación de Déjate Historias Televisión.